Dios quiere perdonarlo. Y esto es algo que podemos aprender cuando leemos Lucas 11:4, que dice: perdona nuestros pecados. Entonces, muchachos, estoy dando una serie de mensajes basada en la enseñanza del Señor Jesucristo acerca de cómo debemos orar. Él nos dejó el modelo de oración que conocemos, el Padre Nuestro. Y es importante recalcar que esa oración que Jesús nos enseñó no fue improvisada. O sea, Él no se paró a enseñar cómo orar y a lanzar frases al azar. No, esa oración fue divinamente diseñada, organizada y tiene un propósito. De hecho, todo lo que Dios hace, muchachos, lo hace con orden. Y creo que de algo de eso mostramos en la primera clase de Vida Nueva. Todo está organizado. Primera de Corintios 14:13 dice, y grábese bien ese versículo: Dios no es un Dios de ¿qué? De desorden. Y Primera de Corintios 14:40 dice, hágase ¿qué? Todo con orden. Eso quiere decir que Dios es ¿qué? Organizado. Por ejemplo, y esto es un pequeño detalle importante, en Génesis 1, versículo 1, dice esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y note lo que dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada. ¿Y sabe qué fue lo primero que Dios creó para empezar a organizar la tierra? ¿Qué creen ustedes? La luz. Eso es orden, porque si usted va a organizar una habitación, lo primero que necesita, aparte de las ganas, es que luz, para que pueda organizarla. Entonces, Dios no improvisa. Mire, la Biblia está llena de pequeños detalles que si usted los analiza, dice, aquí hay sabiduría. Dios es ordenado, es sabio, inteligente, y su palabra tiene un orden, y la oración que estamos estudiando tiene un orden. Es tan ordenada la oración que lo primero que Dios nos pide es que lo llamemos papá. Y por supuesto que hay una forma de volverse un hijo de Dios, que ya lo vimos en el primer capítulo de esta serie y que está disponible en YouTube para los que nos ven. Pero quiero que observen el orden de llamar a Dios de primeras papá. Si un hijo se acerca a usted a decirle algo o a pedirle algo, ¿cuál es la primera palabra que sale de la boca de su hijo? ¿Cuál? Papi, papá o mamá. Miren, muchachos, eso es simple, pero es orden. ¿Sí ven lo sencillo y organizado que es Dios? Y esa primera palabra va a darle sentido a toda la oración, que usted empiece llamándolo a él papá. Otro ejemplo es el hecho de las prioridades. La oración nos enseña que lo primero es Dios y lo segundo nosotros. La oración del Padre Nuestro se divide en dos partes. La parte de arriba tiene que ver con Dios. Dice que Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo eso tiene que ver con Dios. Eso es orden. Y la parte de abajo tiene que ver con nosotros. ¿Qué dice? Ahí sí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Obviamente tiene que ver con nosotros. Eso es orden. Pero hay más orden dentro de ese orden. Porque si usted le da la prioridad a Dios, o sea, esa oración va como primero para arriba y después para abajo. Para arriba usted dice, Padre, tú eres santo, haz tu voluntad. Y de vuelta, ¿sabe qué hace Dios? Pone de primeras ¿qué? Ya lo había enseñado. Nuestras necesidades. Eso es prioridad. Eso quiere decir que cuando usted pone a Dios de primeras, Él pondrá sus necesidades de primeras. Eso es orden. Y en este mundo, muchachos, existe ese orden. Un hijo debe amar a sus papás porque son sus papás, no por lo que ellos le dan. ¿Sí? Eso es orden, pero también es orden que los padres suplamos las necesidades de nuestros hijos. Todo eso, muchachos, se ve en la oración del Padre Nuestro. Pero lamentablemente muchos ven la oración así. La siguiente diapositiva, por favor, Andrea. La ven así. ¿Sí ven el orden? Primero ellos
y de segundas, Dios. Así muchos lo ven. Entonces están primero sus negocios, sus necesidades, sus proyectos, su diversión, su tiempo, y después Dios y todas las cosas que tienen que ver con Él. Repito, si ponemos a Dios de primeras, nuestras necesidades serán suplidas por Él. Él nos prosperará, Él hará que nos vaya bien en nuestros proyectos y negocios. Eso es una ley para Dios. Ahora, nuestro versículo para hoy dice: perdona nuestros pecados. Y para seguir hablando de la oración, del orden de la oración, quiero que en primer lugar observen que según el orden donde está ubicado esa frase, número 1, Dios se presenta primero como Padre antes que como juez. Mire, a nosotros se nos había enseñado que nuestras oraciones debían empezar pidiéndole perdón a Dios. No sé si a ustedes le enseñaron eso. Primero, o sea, les decían, si usted le va a pedir algo a Dios, pues empiece pidiéndole perdón. Porque ¿cómo le vamos a ir a hablar a Dios, a pedirle cosas, a orar por otros, si tenemos cuentas pendientes con Él? Si lo hemos ofendido, si lo hemos entristecido. Así se nos enseñó a orar, y por supuesto que tenía sentido. Entonces se nos enseñó a no ser descarados o sinvergüenzas. Eso nos lo enseñaron a nosotros, y estábamos convencidos de que ese era el orden correcto, porque tenía sentido. Por ejemplo, si usted va a hablar con alguien a quien previamente ha ofendido, lo normal que sería, pues que usted vaya y le diga, antes de pedirle el favor, antes de que, pues, chica, la embarré con este man y necesito pedirle un favor, pues lo primero es que usted vaya y le diga, mira hermano, qué pena, perdóneme, ¿sí? Sería muy descarado si usted simplemente llega y le habla como si nada, y adicional más descarado si le va a pedir cosas. Entonces, lo normal sería primero pedirle perdón, y bajo esa norma se nos enseñó a orar, a empezar nuestras oraciones. Y yo creo, francamente, muchachos, que muchos de los que oran en la actualidad oran así. Empiezan sus oraciones pidiéndole perdón a Dios. Pero ¿saben qué? Curiosamente, muchachos, Dios dejó el pedirle perdón a Él casi de últimas. Casi de últimas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pedirle perdón a Dios está casi de últimas? Si pedirle perdón a Dios es fundamental para tener una relación con Él. La respuesta es porque hay un propósito. O sea, Dios no lo dejó porque sí. Comenzamos nuestras oraciones con Padre nuestro y no con perdona nuestros pecados, porque Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él recordemos que Él es nuestro Padre antes que nuestro juez. Miren, a un Padre nos acercamos con confianza, pero a un juez, ¿cómo nos acercamos? ¿Con qué? Con miedo, con pena. De hecho, ustedes no se imaginan, muchachos, cuánta salud emocional, cuánta libertad, cuánto descanso y cuánta paz traería para un hijo de Dios recordar que Dios es su Padre antes que su juez. Miren, muchachos, no seguir ese orden de la oración es perjudicial. Yo conozco personas que ya no oran porque literalmente les da pena con Dios. Cierran sus ojos para orar, y como les han enseñado que lo primero que tienen que hacer es pedir perdón, entonces miren lo que pasa. Comienzan a recordar sus pecados, sus faltas, sus debilidades, y se empiezan a marchitar por dentro. Así empiezan las oraciones de ellos. Soy malo, perdóname, yo siempre te he fallado, yo no sirvo para estar contigo, soy un miserable. Empiezan a sentirse mal, culpables, indignos, a pensar que no merecen hablar con Dios, que siempre dicen lo mismo, y empiezan a hablar con Dios de lo indignos y lo miserables que son. ¿Y saben qué sucede con una oración así? Que una oración que empieza así termina siendo una experiencia amarga, desalentadora para la persona que ora así. Y una persona así difícilmente va a poder seguir por mucho tiempo orando, porque
¿Con qué ánimo se va a volver a presentar al día siguiente delante de Dios si lo primero que tiene que hacer es recordar lo pecador y miserable que es? ¿Con qué ánimo, muchachos? Así que muchos prefieren no orar porque no quieren pasar por esa vergüenza y sentir esa sensación nuevamente. Ahora, si usted entiende esto, que primero tiene que presentarse con confianza, tú eres mi papá, entonces va a poder orar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora. La oración va a fluir, va a fluir. El orden de la oración nos muestra que Dios ha decidido mostrarse primero como Padre antes que como juez, y que ha decidido poner primero su gracia antes que su ley. Ese versículo también nos enseña, número 2, que Dios siempre será bondadoso con sus hijos, aunque ellos no le pidan perdón. Eso es una realidad, muchachos. Dios será bondadoso con sus hijos, aunque ellos no le pidan perdón. Noten que pedirle perdón a Dios está después de pedirle el pan, no antes. Eso se llama bondad, porque nadie que sea un buen padre dejará de darles alimento a sus hijos, aunque ellos ¿qué? Se porten mal. ¿Sí me hago entender? ¿Sí vamos claros acá? Nadie que sea un buen padre castigará a sus hijos quitándoles la comida. Dios ha puesto el plato sobre la mesa de sus hijos, aunque ellos no le pidan perdón. Dios no dejará de alimentarlo a usted, aunque usted se porte mal. Dios puede estar molesto con usted, conmigo, pero nunca nos dejará sin comer, muchachos. Primero uno le pide a Dios el pan, porque es el papá, y después le pide perdón. Pregunto, ¿no es hermoso Dios? Es hermoso, muchachos. ¿Sabe? Hubo algunas veces en mi época de niño, cuando mi mamá estaba brava conmigo y me regañaba, y ella es santanderiana, y me pegaba duro, y me regañaba por algo que yo hacía mal. ¿Y sabe cuál era mi actitud? Yo me ponía bravo con ella y iba y me enchipaba en la cama. Hasta una vez mi hermana me dijo, usted parece uno de esos de protagonistas de novela. Claro, porque es que los de protagonistas de novela, cuando se peleaba con uno, iba, se cerraba y hacía el drama. Pero entonces me ponía bravo y me enchipaba en la cama y me arropaba. ¿Y sabe qué pasaba, muchachos? Curiosamente, al ratico, cuando uno es niño y pelea con los papás y se las da de digno, al ratico le da hambre. A mí me daba un hambre. Y yo, ¿sabe qué hacía? Y no estoy mintiendo. Yo ponía mucha atención ahí, bravo, a ver si escuchaba ruidos en la cocina, si de pronto escuchaba la olla express pitar, o si de pronto olía a papas o a carne. Estaba bravo, orgulloso, un bobo. Y yo no escuchaba nada. Y sabe muchas veces que dije, Dios sabe que no miento. Yo dije, claro, como mi mamá está brava conmigo, me va a dejar morir de hambre. Y más mal genio me daba, porque no escuchaba. Y yo con esta hambre y bravo, y ella brava. ¿Y saben qué? Al ratico escuchaba, Edwin, pase que ya está servido. Lo que les quiero decir es, la bondad de mi mamá con sus hijos nunca fue negociable. Dios bendiga a esas mamás y a esos papás cuya bondad les hace poner la comida sobre la mesa, incluso a sus hijos más rebeldes. Dios los bendiga porque muestran el corazón de Dios. Lo que les quiero decir es, usted puede fallarle a Dios como hijo, faltarle al respeto, desobedecerlo, pero Dios nunca le fallará como padre. Él seguirá siendo bueno con usted. Miren, la provisión de Dios nunca ha dependido de que las personas se porten bien con Él o de que los pecadores se arrepientan. Nunca ha dependido de eso. Si la provisión de Dios dependiera del perdón, entonces ningún pecador prosperaría. Dios ha decidido que la tierra dé fruto para todos.
le pidan o no perdón. La Escritura dice: Dios hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos y pecadores. Ahora, ese versículo es más profundo, es científicamente muy profundo. ¿Sabe por qué? Porque el sol es la principal fuente de energía del mundo, y científicamente la lluvia es la principal fuente de agua del mundo. Lo que quiero decir es, si no hay sol, la tierra no da fruto, y si no llueve, la tierra no da fruto. Lo que Jesús enseñó es que estos dos elementos están disponibles. ¿Para qué? Para todos los hombres, le hayan pedido perdón a Dios o no. El pan estará disponible aun cuando no le pidamos perdón a Dios. Eso muestra su bondad sobre los seres humanos. Muchas personas están en franca rebeldía contra Dios, y sin embargo, ¿sabe qué? Hay alimento en sus casas. Créanme, si Dios ha mostrado su bondad con todos los hombres, muchachos, la mostrará de una manera mucho más especial con sus hijos. Pero también ese versículo nos enseña, 3, que debemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Debemos pedirle perdón a Dios. Ahí dice literalmente: perdona nuestros pecados. Ahora alguien dice: bueno, en un momento, si Dios sigue siendo bueno conmigo, ¿por qué entonces tengo que pedirle perdón? ¿Sí? O sea, no veo ninguna consecuencia extraña. O sea, si Él va a seguir alimentándome, ¿por qué le voy a pedir perdón? La respuesta es, muchachos, así como un buen padre nunca castigará a sus hijos quitándoles la comida, un buen padre tampoco dejará sin castigo a un hijo desobediente. Que nuestro Padre no nos quite la comida, muchachos, no quiere decir que no nos vaya a castigar por nuestra desobediencia. Lea este versículo y léalo muy bien, léalo con atención. Es uno de esos versículos que las personas quieren quitar de la Biblia. Dice: el Señor disciplina al que ama. Y mire la palabra azota. Y azota a todo el que recibe como hijo, pues Dios los está tratando como a hijos. Y hace una pregunta: ¿qué hijo hay a quien el padre no discipline? Mire, la palabra azota literalmente significa golpear. Es muy claro que Dios castiga a sus hijos desobedientes. Ese versículo, muchachos, no permite ninguna otra interpretación. Castigo es castigo. Entonces, muchas personas creen que Dios es tan amoroso que no los va a castigar. Y no, muchachos, Dios sería un mal papá si no castiga a sus hijos. Dios azotará a sus hijos desobedientes y rebeldes. No los dejará aguantar hambre, pero sí los castigará. Por eso la necesidad de pedirle perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque pedirle perdón a Dios frena el castigo. Si usted le va a dar un par de palmadas a su hijo porque se portó mal y le dice: papi, perdóneme, usted no le dice: claro que lo voy a perdonar, y sin embargo le pega. Porque entonces, ¿eso qué? Eso no sería perdón. ¿Sí? Cuando usted perdona a su hijo, anula el castigo. Eso es perdón. Y muchachos, Dios no quiere castigar a sus hijos. A Él no le gusta azotarlos, ni que ustedes azoten a los gentes. A Él no le gusta azotarlos, no le gusta pegarles. Pregunto, ¿qué padre, si es un buen padre, sentiría deleite pegándoles a sus hijos? O sea, ¿quién le pega a su hijo y dijo: me sentí bien? ¿No? ¿Quién? Mire, el perdón, pedir perdón, frena el castigo. A Dios no le gusta castigarnos, muchachos. Eso es claro. Dios castiga, pero no le gusta. La Escritura dice: Dios se duele del castigo. ¿Qué quiere decir ese se duele? Que le duele, que no le gusta. Es decir, no le gusta castigarnos. Por eso está dispuesto, y ojo con esto, a perdonarnos si le pedimos perdón. Para un hijo que no le pide perdón a Dios,
que no toma esa alternativa de pedirle perdón, muchachos, el castigo ciertamente vendrá. Somos nosotros los que decidimos cuál de las dos alternativas tomar. Entonces ese versículo nos enseña a pedirle perdón a nuestro Padre para evitar el castigo. Pero ese versículo también nos enseña, número 4, a pedirle perdón no solamente de vez en cuando, sino todos los días, diariamente. En el capítulo anterior, en el que dimos hace 15 días, les expliqué que esta es una oración diaria. Y el hecho de que esa frase, perdona nuestras ofensas, esté en una oración que es diaria, quiere decir que todos los días que oremos, debemos sacar un espacio para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Ahora, me parece que alguien dice esto: Edwin, yo he visto gente cristiana que se alejó, es muy seguro que no está orando y por lo tanto no le están pidiendo perdón a Dios, y sin embargo no veo que les esté yendo mal, no veo que Dios los castigue. Pero en cambio usted a nosotros sí nos está diciendo que tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días para evitar ser castigados. ¿Sí me hago entender? Usted dice: mire, yo conozco a fulanito de tal, el man iba a la iglesia, oraba, pero no, el man ya ahorita está súper mal, súper mal con Dios, pero lo veo bien, lo veo súper bien, feliz, contento. Yo no veo el castigo de que usted nos está diciendo que si no le pedimos perdón a Dios vamos a ser castigados. Al contrario, yo veo que este man la está pasando súper bien. Muchachos, el hecho de que no veamos el castigo de Dios sobre sus hijos que se han alejado, sobre esas personas rebeldes, no quiere decir que Dios no los está observando. Y no quiere decir que el castigo no vendrá. Jesús contó la parábola de un hijo desagradecido y rebelde, se le llama la parábola del hijo pródigo. Era el menor y un día este hijo le pareció bueno irse de la casa, tenía malas compañías y le dijo: papá, ¿sabe qué? Deme mi herencia, que me voy. Y el papá, claro, le dio su herencia. Y la Biblia dice que al tiempo este muchacho cogió sus cositas, su dinero, y se fue. ¿Sabe? Cualquier persona que lo viera en esa etapa de la vida pensaría lo mismo que muchos piensan de los que se han alejado y no son castigados. Porque la Biblia enseña que este muchacho estuvo en fiestas, gastándose el dinero con sus amigos, tomando, riéndose, bailando. O sea, cualquier persona que hubiera visto a ese hijo en ese tiempo pensaría: miren, se alejó de la casa de su padre y no le está yendo nada mal. Tiene dinero, es popular, tiene muchos amigos, es una persona sociable, con estilo, la está pasando bien. Con toda la plata que tenía, de pronto se compró un buen carro, su buena ropa. ¿Sí? Todos pueden decir eso. Uy, se alejó de la casa de Dios, pero severo carro que se compró, le está yendo bien. Pero en poco tiempo, muchachos, la Escritura enseña que ese mismo joven popular, con estilo, estaba sin dinero y cuidando marranos. Y con un hambre tal, dice la Escritura, que le daban ganas de comerse la comida de los cerdos. El castigo a su desobediencia, ¿sabe qué pasó? Lo alcanzó. No fue inmediato, pero la hora le llegó. A todo marrano le llegó. Entonces, ¿sabe? Este joven dejó pasar muchos días sin ¿qué? Sin pedirle perdón a su papá. Y entre más días pasaban, más se alejaba. Y cada día que pasaba agregaba más y más agravios, más pecados, más borracheras, más relaciones con prostitutas, porque la Biblia enseña que él se gastaba el dinero en los burdeles de la época, más indiferencia a su padre. Y un día había acumulado tanto castigo sobre su cabeza que le cayó encima, muchachos. La Biblia dice, miren este versículo tan impactante: pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, es decir, volverte a Dios es: Padre, perdóname. Estás, ojo con esta frase,
Estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. ¿Sabe cómo uno hace para amontonar algo? No evacuándolo. Y aquí hay una persona que está amontonando castigo para el día del castigo. Muchachos, que muchos no le pidan perdón a Dios diariamente no quiere decir que Dios no los observe. No quiere decir que Dios no vaya sumando los pecados. Y definitivamente no quiere decir que no habrá un día, muchachos, en el cual Dios ejecutará su castigo. Lea conmigo el Salmo 50 y se dará cuenta que aunque Dios no diga nada, Él es como esas personas que dicen: yo observo, no digo nada, pero yo estoy viendo. Mire lo que dice acá: mis enseñanzas no te gustan, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo apruebas, y tienes amigos adúlteros a los que acoges. Le das rienda suelta a tu boca para decir malas palabras, y además dices mentiras como si nada. Tienes la costumbre de hablar mal de otras personas, e incluso hablas mal hasta de tu hermano de sangre. Dice acá: todo esto has hecho y yo no he dicho nada. Pero ¿pensaste que yo sería igual que tú? No, ahora voy a ajustar cuentas contigo. Muchachos, ustedes ven muchas personas que se han alejado. Están bien, aparentemente, pero ¿ustedes creen que Dios no los está viendo? No, Él está tomando nota, silencioso. Déjenos que prosperen, deje que les vaya bien, tranquilos. Y después, por rondón, digo mi mamá, tome su lista de cosas que ha hecho. Y Dios dice: usted pensó que yo sería igual que usted, que me quedaría callado. Repito, muchachos, Dios puede que no actúe de una vez, puede que no diga nada, pero lleva atenta nota de cada uno de nuestros pecados. Muchachos, muchos no serán castigados en esta vida. Dios les tendrá paciencia hasta el día de su juicio, pero se los aseguro, muchachos, sea aquí o en la otra vida, el castigo llegará. Por eso es mejor limpiar esa lista de pecados que diariamente, no dejar que se acumulen. Dios no desea que nuestros pecados se nos acumulen. Por eso es mejor pedirle perdón a Dios que todos los días. Todos los días. Miren, yo creo que irónicamente ese versículo, perdona nuestros pecados, será uno de los más usados por Jesús como argumento justo para lanzar a las personas a ese lugar de tormento. Curiosamente, ese mismo versículo de perdona nuestros pecados va a ser el argumento en contra de todos los que se van a ir para ese lugar eterno de tormento. Ese versículo tan lleno de amor será el que condene a muchos a una eternidad de sufrimiento, porque el Señor les va a decir: miren, no digan que Dios es injusto, porque cada día de sus vidas Él estuvo dispuesto a perdonarlos y ustedes no quisieron. Ahora, alguien dice: bueno, Edwin, yo lo hago. Todos los días le pido perdón a Dios por mis pecados. Pero resulta que ese mismo día, después de pedirle perdón, vuelvo y peco y me siento mal. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tiene que hacer es, si varias veces al día peca de la misma manera, todas esas veces vaya y arrepentido pídale perdón a Dios. Muchos dicen: no, es que yo pequé ahorita, Señor, perdóname por ese pecado, y a la media hora vuelve y lo comete. Ay, no, yo soy un miserable, tonto, y ya no lo hacen. Miren, si usted peca 7 veces al día con el mismo pecado, vaya de una vez. No deje que el ángel termine. Fulanito de tal está. No sé, por favor, por favor. Bueno, de una vez. No deje que termine de escribirlo. ¿Sí me va a entender? Lo que tiene que hacer es ir y pedirle perdón a Dios de todo corazón. Jesús dijo esto: mire, si tu hermano peca y se arrepiente y te pide perdón, perdónalo.
Ahora, aún si peca contra ti 7 veces, o sea, si es una concha, es que es muy concha, ¿no? Que a uno le hagan una cosa 7 veces en el día. O sea, uno dice, venga hermano, ¿qué le pasa? Pero Jesús dice, aún si 7 veces en un día regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. ¿Sí me entiende? O sea, si una persona me comete una falta y yo le digo, no, sí, fresco, vaya, y a la media hora otra vez, y viene otra vez, y qué pena, bueno, sí, vaya, y a la otra hora, venga, qué pena, sí, vaya, y hace 7 veces, uno dice, venga, sí. Pero sin embargo, mire, el perdón de Jesús es tan grande de Dios que dice, perdónenlo. Miren, Dios nunca nos pediría nada en lo que Él no fuera primero un ejemplo. Si Dios nos pide que perdonemos varias veces en un mismo día a la misma persona que nos ofende y que vuelve arrepentida, es porque Él no tiene problemas en hacerlo. ¿Sí? Él no nos está pidiendo algo que Él no nos dé. Él no tiene problema en hacerlo con nosotros. Pero el diablo se le sienta a usted al lado. Uy, no, si no le da pena ir donde Dios otra vez, mejor no le diga nada. ¿Sí? Así hace Satanás. El enemigo hace eso. Se le sienta al lado. Usted es mucha concha y cristiano. No, yo de usted no iría a pedirle perdón a Dios. Qué vergüenza, hermano. ¿Sabe? Y uno empieza, uy, no, sí, yo mejor no le digo nada. No, vaya, vuelvo y le digo, no deje que el ángel termine Jaircito, Johncito, Edwicito. No. Perdónenme, borre eso de ahí. Miren, cuando yo entendí esto, dejé de esconderme de Dios cada vez que pecaba después de haber pedido perdón. Ahora, si he pecado en algo, voy arrepentido y le pido perdón. Y si por si acaso vuelvo a fallar en lo mismo, nuevamente voy arrepentido y le pido perdón. Note que esa palabra arrepentido dice, si vuelve arrepentido, perdónalo. No voy y le pido perdón porque sí, no, muchachos, voy arrepentido, es decir, con dolor, con tristeza por fallarle. La clave del perdón no es pedir perdón a la loca. La clave del perdón es que el arrepentimiento, que le duela, lo vuelve a hacer, pero le duele. De modo que si usted le falla varias veces a Dios en un día, esas mismas varias veces debe ir arrepentido y pedirle perdón, y Dios lo va a perdonar.